Bueno, ¿cómo le preguntamos a la IA para que nos entregue una respuesta sólida, aceptable, con información real y con la que podamos tomar decisiones? Tenemos que considerar al menos estos 4 elementos que ya comentamos en la cápsula anterior para construir el prompt. Primero tenemos que asignarle un rol a la IA. Actúa como un abogado laborista chileno y especialista en cumplimiento laboral, con experiencia en interpretación del Código del Trabajo, jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo y normativa vigente en Chile. Tu análisis debe ser técnico, prudente y verificable. No debes completar vacíos de información mediante supuestos, costumbres empresariales, conocimiento general, ni referencias recordadas de manera aproximada. Luego, la acción. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Determina cuál es el plazo legal para pagar las remuneraciones de los trabajadores en Chile, considerando especialmente los siguientes casos. Cuando el contrato individual del trabajo establece expresamente una fecha de pago, cuando el contrato indica que la remuneración se pagará mensualmente, pero no señala un día específico, cuando el contrato no contiene una cláusula clara sobre las fechas o periodicidad del pago. 4. Cuando la empresa paga las remuneraciones durante los primeros días del mes siguiente al periodo trabajado. Le pedimos también que responda específicamente las siguientes preguntas. ¿Existe una norma que permita pagar las remuneraciones hasta el quinto día del mes siguiente? A propósito de la duda que surgió en la cápsula 2. La expresión hasta 5 días del mes siguiente aparece expresamente en alguna ley, reglamento, dictamen u otra norma laboral chilena. Nos estamos asegurando de que haga la consulta y de que verifique esta información que estamos cuestionando. ¿Cuál es la diferencia entre una obligación establecida legalmente, una interpretación administrativa y una práctica habitual de las empresas? ¿Qué disposición regula la periodicidad del pago de remuneraciones? ¿Qué riesgos se enfrenta el empleador si paga fuera de plazo acordado en el contrato o fuera del periodo permitido por la legislación? Reglas de control y prevención de alucinaciones. Debes cumplir estrictamente las siguientes instrucciones. Utiliza únicamente fuentes oficiales chilenas, priorizando Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Código del Trabajo vigente, Dirección del Trabajo, Diario Oficial, Poder Judicial, cuando corresponda, sitios web institucionales del Gobierno de Chile. Le decimos explícitamente que consulte fuentes oficiales. Le listamos las fuentes oficiales. Adicionalmente, la vamos a limitar a que no utilice como fundamento principal blogs, páginas comerciales, estudios jurídicos privados, foros, redes sociales, sitios de preguntas y respuestas, resúmenes sin referencia normativa verificable. Como tercer punto, le vamos a decir explícitamente que no invente ni complete artículos legales, número de dictámenes, fechas, plazos, multas, jurisprudencia, citas textuales, enlaces, interpretaciones atribuidas a una autoridad. Cada afirmación jurídica debe indicar institución emisora, tipo de fuente, número del artículo, dictamen, resolución o sentencia, fecha cuando corresponda, enlace oficial, estado de vigencia o fecha de consulta. Antes de citar una norma o dictamen, tiene que verificar norma de control, que la fuente exista, el número que corresponda al documento citado, el contenido respalde efectivamente la afirmación, la norma se encuentre vigente o se indique expresamente si fue modificada o derogada. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Estamos indicándole a la IA ¿ya? Que no solo cite la norma, que vaya a buscar norma o fundamentos verificables o normativa vigente, y fuentes oficiales, sino que además, ¿cierto? Nos entregue de dónde obtuvo la información para que nosotros podamos verificar que esa información está correctamente citada, utilizada y es real. Es fundamental como contadores o como profesionales contables o auditores que verifiquemos siempre las fuentes de las respuestas que la IA nos entrega. Para eso se la vamos a pedir. Como punto 6, no atribuyas a la ley una conclusión que provenga solamente de una práctica empresarial, una interpretación doctrinal o una recomendación administrativa, que es muy común. La ley dice una cosa, hay interpretaciones normativas, ¿cierto? Que también salen de fuentes oficiales, pero siguen siendo una interpretación de la ley, ¿ya? Por lo tanto, eso también tiene que indicarlo. Si no encuentras respaldo oficial para la regla de los 5 días, debes señalar expresamente, no encontré una norma oficial vigente que establezca este plazo. Por lo tanto, no es posible presentarlo como una obligación o autorización legal. 8.
Cuando existan distintas interpretaciones, debes exponerlas por separado, indicando cuál tiene mejor respaldo normativo. 9. Si la información disponible no permite entregar una conclusión segura, debes reconocer la limitación. Es preferible responder que no existe respaldo suficiente antes que entregar una afirmación probable o aproximada. Y 10. No uses expresiones como la ley señala, la normativa permite o el plazo legal es sin identificar inmediatamente la norma oficial que sustenta esa afirmación. Respecto al contexto, pasamos al tercer elemento. Le damos el contexto de la situación que estamos consultando. De hecho, en el contexto yo también le coloqué lo que pasó con la consulta, que estuvo mal construida desde el prompt y por lo tanto generó un error o una alucinación que revisamos en la cápsula anterior. Y le solicité que construyera un prompt con estas limitaciones, es decir, que no invente, que solamente cite fuentes oficiales, que fueron los errores que yo detecté, que sucedieron en la consulta anterior, y que ocupe la regla de al menos redactar, ¿cierto? Con un prompt que considerara todos estos elementos y adicionalmente que redactara en base al rol, a la acción, al formato y a los antecedentes o contextos. Es parte del contexto de lo que se le entrega a la IA para que haga la consulta y posteriormente nos responda. Finalmente, en el formato de respuesta, le pedimos que entregue la respuesta utilizando la siguiente estructura. Conclusión ejecutiva, le pedimos que responda en un máximo de 2 párrafos para que no se extienda demasiado, cuál es la regla legal aplicable, si existe o no un plazo legal de 5 días y qué debe respetar al empleador. Luego, en el análisis normativo le decimos que incluye una tabla con las siguientes columnas: materia analizada, norma o fuente oficial, contenido aplicable, interpretación y estado de verificación. Como tercer punto, el análisis de la afirmación hasta 5 días del mes siguiente, que clasifique la información como una de las siguientes alternativas, que está respaldada expresamente por una norma, derivada de una interpretación administrativa, si es una práctica empresarial habitual, o si la afirmación está sin respaldo oficial encontrado. O sea, que nos diga explícitamente qué pasa respecto a estos 5 días potencialmente que se pueda pagar la liquidación. Le pedimos también que explique brevemente el fundamento de la clasificación, diferencia entre norma, interpretación y práctica. Explica claramente la diferencia entre norma legal obligatoria, dictamen o interpretación administrativa, cláusula contractual, costumbre o práctica empresarial. En el punto 5 le pedimos riesgos para el empleador. En el punto 6, fuentes oficiales verificadas. Y en el punto 7, declaración de confiabilidad. ¿Ya? Les voy a dejar el prompt en la descripción para que ustedes lo puedan probar en cualquiera de las inteligencias artificiales que pueden estar trabajando. Compárenla con la respuesta que a mí me está dando. La verdad es que cambió radicalmente la respuesta que me da la misma inteligencia artificial con el prompt anterior, que era muy débil, tenía 3 palabras, respecto a este que está mucho más completo, mucho más específico. Nos entrega una conclusión ejecutiva, ¿cierto? Me entrega el análisis normativo, cuáles fueron las materias analizadas, la norma de fuente oficial y el contenido aplicable. Me cita ahí los artículos, me cita la norma revisada, me cita la dirección del trabajo, centro de consultas, los dictámenes. ¿Ya? En el punto 3 me entrega el análisis de la afirmación hasta 5 días del mes siguiente. La clasificación que le da es que es una afirmación sin respaldo oficial encontrado. Entrega el fundamento. ¿Ya? Nos señala ahí que se concluye que no existe ninguna disposición que faculte al empleador a pagar dentro de los primeros 5 días del mes de forma supletoria o como periodo de gracia. Nos entrega el fundamento práctico, ¿cierto? También las posibilidades de por qué se pudo haber concluido eso en la consulta anterior. Como punto 4, nos explica también, porque se lo pedimos, la diferencia entre norma, interpretación y práctica. En el punto 5, los riesgos para el empleador. O sea, ¿qué pasa, cierto? Si el empleador paga las remuneraciones fuera de plazo, establecidas según el contrato o de forma posterior al límite máximo legal. Reajustes de intereses legales, sanciones administrativas y multas. Nos entrega aquí el tipificado infraccional de la ADT, término de la relación laboral por culpa patronal, el autodespido. O sea, son consecuencias no menores, también las coloca.
Y las fuentes oficiales verificadas, también en formato tabla, como se la pedimos, nos damos cuenta de que solamente cita normativa oficial, BCN, DT, y finalmente aquí la declaración de confiabilidad, la verificación directa, aspectos no confirmados, uso de interpretaciones. Si no han visto la cápsula anterior, los invito a que la revisen y comparen el nivel de respuesta que se obtuvo haciendo una consulta muy básica con 3 palabras versus un prompt bien estructurado, bien específico, que permite a la IA entregarnos una respuesta mucho, pero mucho más completa y más segura. ¿Ya? Los invito a que se suscriban al canal para ver más contenido como este. Vamos a estar subiendo más respuestas y más consultas a la IA, usos prácticos, y también los invito a que si tienen alguna duda o consulta y quieren que hagamos una cápsula sobre ello, nos escriban a consultas.ia@optimizaconsultor.com. Vamos a revisar las consultas que nos lleguen y vamos a preparar las cápsulas en respuesta. Un abrazo y nos estamos viendo en otra cápsula.